¿Qué tal? Somos estudiantes de primer año de preparatoria y presentaremos un documental enfocado a diversos temas, entre ellos la Segunda Revolución Industrial, las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX, el control político que ejerció Porfirio Díaz, entre otros temas que iremos viendo más adelante. Comenzaremos hablando sobre la Segunda Revolución Industrial y sus características. Después de la Primera Revolución se inició un nuevo comienzo, el cual duró hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, a donde Gran Bretaña perdió su característico liderazgo. La Segunda Revolución se caracterizó por diversos aspectos, entre ellos nuevas fuentes de energía que fueron el petróleo, la electricidad, a donde su principal función fue la iluminación, también el telégrafo, la radio, entre otras cosas. Por otro lado, hubo nuevos sectores de producción. En la industria textil se incluyeron verdaderos motores para la industrialización. Entre otros sectores nuevos nos encontramos con la industria química, que fabricaba colorante, explosivos, dinamita, medicamentos, abonos, entre otras cosas. La nueva siderurgia, a donde se transformaban diversos materiales como el níquel o el hierro. Las industrias alimentarias, a donde se incluyeron las latas de conservas esterilizadas. Otra cosa representativa fue la nueva forma de control de la producción y del trabajo, a donde se vio la necesidad de nuevos sistemas organizativos, destacándose especialmente dos, el Taylorismo y el Fordismo. Estos métodos cambiaron completamente los del pasado, a donde todo se organizaba y creaba artesanalmente. Bueno, esto ha sido un resumen breve de lo que ha sido la Segunda Revolución Industrial. Los invito a continuar viendo nuestro documental a donde explicaremos diversos temas. Las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX, proceso a través del cual estados poderosos someten a pueblos más débiles para satisfacer ciertos intereses. En pocas palabras se refiere a la expansión colonial de las potencias europeas en África, Asia y Oceanía, que surgió a partir de la consolidación del capitalismo industrial. Existen dos tipos fundamentales de imperialismo, el regresivo y el progresista. El imperialismo regresivo es la pura conquista y explotación de recursos, mientras que el imperialismo progresista promueve la expansión de la civilización a las sociedades supuestamente trazadas para elevar los estados de la vida y la cultura en los territorios conquistados. El imperialismo implicó no solo una expansión comercial y nuevas fuentes de recursos para las potencias colonizadoras, sino además dominio político, ocupación militar y una explotación sistemática de las colonias, las cuales perdieron totalmente su soberanía. Los factores que facilitaron la expansión imperialista fueron económicos, demográficos, políticos y las ideológicas. El control político que ejerció Porfirio Díaz. Durante la época del porfiriato se ejerció un fuerte control político, social, económico, militar y policíaco por parte del presidente, al grado de usar el ejército y a la policía como instrumentos para mantener el control político del país. Con 50.000 soldados y 10 zonas militares en el país, 3 comandancias y 14 jefaturas. Porfirio Díaz contaba con una policía secreta, quienes operaban como espías que se infiltraban entre la población usando vestimentas de ciudadanos comunes. Su tarea consistía en vigilar todo acto sospechoso, por lo que registraban cada movimiento. Con el fin de empalmar el homenaje del Día de la Independencia Mexicana con el día de su cumpleaños, Porfirio Díaz hizo recorrer el festejo para el 15 de septiembre en vez del 16 de septiembre. Y como todo llega a su final, tenemos que hablar del declive, de la crisis, del fin del sistema porfirista. Existen las crisis económicas, sociales y culturales, las cuales afectaron a la política. También el mismo envejecimiento del gobierno afectó mucho, puesto que había un choque de ideales, ya que la idea que tenían era anticuada, comparando a los nuevos elementos que estaban conformando al gobierno. En la socioeconomía fue progresando, pero a costa de individuos trabajadores y campesinos, dando recompensas solo a los hacendados, a ricos, y dejando de lado a los ya mencionados trabajadores y campesinos. La población dependía del trabajo que hubiese en estas haciendas. También había gran desigualdad geográfica, a donde se les despojaban sus tierras a estos individuos. Cuando llegó el año 1900, todos pensaron que Porfirio,
con su avanzada edad, heredaría el poder a algún descendiente, incluso al vicepresidente. Pero por el contrario, Porfirio no tenía ninguna intención de dejar el poder. No fue así, ya que 2 años después era de elecciones y él se postuló nuevamente, pero esta vez no contaba con que estaría un fuerte contrincante llamado Francisco Ignacio, haciéndole fuerte competencia ya que tenía bastante poder. Madero le estaba echando ganas a su postulación, haciendo grandes campañas electorales, por lo que Porfirio tuvo miedo de que le ganaran, así que su mejor idea fue encarcelar a Madero. Y así fue como nuevamente Porfirio ganó las elecciones. Pero al pasar esto fue evidente el fraude electoral, todos se dieron cuenta, haciéndolo tan descaradamente. Así pues fue como comenzó el principio del fin para el gobierno de Porfirio y el principio de la Revolución Mexicana.